¿Por qué es una película tan inclasificable? Lo analizamos. Bueno, muchísimas ganas de hablar de esta Tardes de Soledad de Albert Serra, recordar director de Pacifiction, también Liberté o películas como La muerte de Luis XV. Siempre un tipo audaz, curioso, ¿no? Que desde, digamos, esa figura, podríamos decir, del enfant terrible, nos va, digamos, colocando diferentes películas, diferentes temáticas, diferentes conflictos humanos, y en este caso, o como documentalista, tiene como mucha carrera, ¿no? en documentales, a la hora de afrontar un tema tan controvertido, que genera tanta ampolla, ¿no? Como la tauromaquia, además en un país de gran tradición como es España, vamos a encontrar de primeras casi un retrato a corazón abierto, la cámara dispuesta, en plano mantenido, en plano fijo, y algo también interesante que a la hora de tener esa puesta en escena de planos medios cortos, de lo que es una corrida de toros, una faena, ¿no? Vamos a encontrar casi un encuentro implacable con la danza macabra, con, vamos a decir, los ritos, las ceremonias, las costumbres más arraigadas en muchas culturas, y en este caso en lo español, sobre el enfrentamiento del hombre con la bestia. Pero más allá de eso, esa cámara mantenida, yo creo, y en lo que mejor destaca el documental, es que tanto va, vamos a decir, a fascinar a los que le gusta esa costumbre, como va a horrorizar tremendamente a los que no, ¿no? Y creo que ahí está el punto del documental, que hay como una equidistancia extraña, que podemos ver a lo largo de todo el filme, de que un mismo hecho pueda generar tanta disparidad de opiniones por un lado y sobre todo dónde se coloca el espectador ante eso, ¿no? Había una cuestión a la hora de entrar a la película, una cuestión mía personal, ¿no? Mi padre era muy aficionado a la tauromaquia y yo de niño nunca lo llegué a entender. Pero absolutamente, o sea, más allá de estar en desacuerdo, que ya empezaba como diciendo, pero, o sea, ¿por qué esta pasión, esta fascinación no llegaba a entenderlo? En esas tardes que les ponía, bueno, pues la televisión, cuando se televisaba, y que yo empezaba a entender que eso era un maltrato animal y que de alguna manera no estaba bien y que de alguna manera era en sí un rito, una ceremonia extraña, ¿no? Había como una cosa muy particular, ¿no? De ese escenario, de ese coliseo moderno, de esa cosa circular en la que todos miraban por igual a la, no sé, en esa juventud, ¿no? Yo empezaba a entender a esa barbarie de alguna manera, ¿no? De apostillar a un animal, ¿no? Había algo que no entendía y que sigo sin entender hoy en día, pero hay algo que la película sí me ha reconciliado, ¿no? Con entender que como humanos, dentro del despropósito, de lo escandaloso, de lo irracional, de lo que uno no puede llegar a entender, sí que hay que, no sé si respetar o entender a todos esos que sí que les trae un placer, ¿no? Porque creo que también habla mucho sobre la película, habla profundamente de un país como España, habla profundamente de un país donde las tradiciones están súper arraigadas. Somos un país en el que en muchos pueblos pues se abusa de los animales, se los tira de campanarios o estas cosas que, digamos, desde el prisma de 2025 pueden parecer absolutamente extrañas o desde alguien que lo mire desde afuera también, pero que pertenecen de alguna manera, y digo pertenecer con todas las letras, a una cultura tan extraña también, ¿no? Como la española. Y entonces, claro, al disponer eso y al yo intentar entender la fascinación que sucede a algunas personas, en este caso, alguien que ya no está, mi padre ya no está, hace varios años que murió, y que no llegaba a entender,
pero sí que creo que esta película, digamos que coloca simplemente mostrar tal cual y de forma implacable lo que es esa cosa. Y algo que me hace pensar la película profundamente, ¿no? ¿Cuánto daría por volver a esas tardes con mi padre viendo los toros? Evidentemente desde una perspectiva actual y desde ahora, pero qué particular es el ser humano, ¿no? Lo que daríamos por estar con los que ya no están, cómo duele, ¿no? Cuando alguien no está, cuando lo recordamos a través de algo que no entendemos del todo, ¿no? Y creo que también es otra de las reflexiones, que el humano lo es porque tiene muchas contradicciones, ¿no? Y lo bonito también, ¿no? Porque somos una especie tan sentimental, tan social, tan inclasificable. Respecto a la puesta en escena, podríamos hablar de varias cosas. A la hora de cómo filma Serra todo esto, básicamente va a dividirse en dos bloques, lo que es la corrida de toros en planos medios cortos, muy acentuados, incluso aunque la cámara se queda quieta y los personajes van entrando, saliendo. Y luego, cuando acaba, digamos, y entra, digamos, a la furgoneta donde está toda su cuadrilla, sus banderilleros, ¿no? Los comentarios que hay. Algo que llama mucho la atención, aquí estamos viendo esta furgoneta, este coche, es que el protagonista, Andrés Rocarrey, un torero, digamos, como muy conocido, casi no tiene habla, no hay diálogo. Y es en su cuadrilla de secundarios, que podrían formar parte de una película en sí, sobre todo uno de ellos, son los que hablan por él, los que hablan, digamos, de cómo ha sido todo eso, de los encontronazos, de las dificultades, de cómo está el público. Un público que yo creo que no es... o sea, que está hecho así aposta, un público que nunca sale en la película, siempre oímos. Esto también es súper destacable, la mezcla de sonido. Hay algo como muy tremebundo y muy descarnado, más allá de las imágenes, que también lo van a ser, incluso en muchas ocasiones va a ser desagradable, pues se muestra tal cual la fiesta de la tauromaquia o la celebración de eso, digamos, nos va a dar más yuyu, más sobrecogimiento, no sé cómo explicarlo, más, ¿esto qué es, no? Esta ceremonia, este rito ancestral, ¿qué es, no? El sonido de esa plaza de toros, tanto cuando se le apoya como cuando no, como cuando hace diferentes cabriolas o los diferentes movimientos, como digamos la espera, esa crónica, digamos, de una muerte, ¿no? Quiero decir, y aquí creo que es muy agudo Serra en el sentido de, más allá de mostrarnos el horror que lo hace, simplemente hacernos reflexionar. El poder de las imágenes, yo hace mucho que no veía ese sobrecogimiento en el sentido de te lo planta delante y tú tienes que decidir. Y eso sí me parece bastante increíble en los tiempos que corren, tanto de censura, como de qué temas hablar, como de qué cosas hacer, como de qué manera pensar, ¿no? Y creo que cuando a lo humano se le confronta con el horror, pueden salir las mejores reflexiones para avanzar, por un lado, para cuestionarse por otro, o incluso simplemente para solo ver, ¿no? Creo que el documental tiene una extraña, no sé, magia en ese sentido, ya con que es un acto terrible, hay una cosa extraña, tiene como un embrujo, no sé cómo explicarlo, que no puedes dejar de ver. Porque no solo está hablando de la propia corrida de toros o de la fiesta nacional o bla, 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 está hablando profundamente del arraigo, de la tradición, de, no sé, de cómo somos de alguna manera, ¿no? En nuestros lados, por un lado más oscuros y por otro lado, en nuestros lados más inexplicables, ¿no? Ese encuentro entre el humano y la naturaleza, ¿por qué llegamos a hacer estas cosas? ¿Por qué necesitamos de una confrontación con lo animal o con lo externo para una cierta aprobación, como si fueran un foro de gladiadores o algo así, de un público que a la vez, si no haces terriblemente bien esa danza macabra, de lo que ya hablaba Goya,
no va a llegar a entender del todo, digamos. Es una extraña forma de entender, digamos, lo que nos inquieta, lo que no nos gusta ver, lo que nos pone en el límite. Y creo que el documental sí está en esa línea, como muy precisa, muy aguda, de generarnos insatisfacción. Más allá, vuelvo a decir, de lo que estamos viendo, que también va a ser fortísimo y desagradable y descarnado, sino de entender los códigos de un arte que quizá la mayoría de la gente no entiende, ¿no? Y que cuesta entender, por otro lado. Si te plantas como un humano en 2025 diciendo, bueno, pero esto, ¿a qué viene, no? Pero a la vez, y como digo, hay una extraña manera, una extraña fascinación a la hora de casi es sacro, ¿no? Casi es, ¿por qué no puedo dejar de ver? Más allá del hecho que pasa en esa plaza de toros, sino todo lo que surge alrededor, que me parece más interesante, esta furgoneta, los diálogos de esta cuadrilla, lo que pasa entre las maderas, ¿no? Del ruedo, lo que está fuera de campo. Me parece muchísimo, muchísimo más interesante a la hora de valorar y de entender esta película en su justa medida, película que ganó la Concha de Oro en San Sebastián, en el festival pasado de Donosti, y que generó mucha controversia, manifestaciones, si estaba a favor, si está. Yo creo que es esto, que funciona tan bien que los que quieran valorar la película a través de la defensa de la tauromaquia lo van a encontrar, y los que también quieran, vamos a decir, ver el horror de que esto suceda, también van a encontrar un sitio, un lugar. Y sí me parece muy interesante que un autor al menos nos ponga en el límite, en el filo, más allá de lo que conocemos de Serra, que es una fan terrible y es un poco como que le gusta hacer declaraciones rimbombantes y butats. Hay una cosa inteligente que es que parece que le da igual y se mete al barro de un tema tan escabroso y tan complicado, ¿no? de entender, por lo que digo. Por un lado, porque 2025 es difícil de entender, y por el otro lado, hay que entender porque forma o configura lo que ha sido la sociedad española muchísimo tiempo y lo que ha ido teniendo, arrastrando, lo que, digamos, los pequeños gustos, ¿no? De cierta parte de la sociedad en acontecimientos complicados, ¿no? De describir y de por lo menos de entender, ¿no? Y creo que ahí está, de verdad, el mayor valor de la película, que no se posiciona, para mí no se posiciona, simplemente te lo deja delante, apenas hay cortes, es decir, para que veas implacablemente eso, sacar tus conclusiones lo que es, y sobre todo ese uso del fuera de campo y ese uso del centrarse en el hecho entre el torero y el animal, lo que pasa, los rituales también, los gestos, la teatralidad, ¿no? El escándalo un poco, el hecho de cómo se visten, es decir, cómo se prepara todo eso alrededor también, y es algo también que se ve en la película, ¿no? En relación a otros mitos y otras cosas como la religión, los santos, el encomendarse a seguir viviendo e intentar no morir. Es decir, hay una cosa interesante en cuanto a la búsqueda del humano de decir, bueno, este hombre puede morir, pero también se expone a eso, ¿no? Además se dice varios momentos en la película, se mezcla también con esta hombría, con esta cosa tan de antaño, ¿no? De ole tus huevos, ¿no? Esta cosa como de envalentonar, digamos, un acto en sí suicida, ¿no? Que te puede llevar la vida y que puede morir animal, persona, quiero decir, pero que desgraciadamente normalmente muere el animal, ¿no? Y es fascinante, de nuevo, no sé cómo explicarlo, porque es una sensación, es una pulsión, es un algo, no sé si es algo cercano con lo irracional, de que a mí personalmente, aunque me horrorice, no puedo dejar de mirar y de intentar ubicarme en esa especie de prestigio, de embrujo
que dispone la película. Es que no sé explicarlo de otra manera. Y esa es como el poder de un mago, absolutamente, de que algo tan recalcitrante, algo tan complicado, ¿no? de entender desde mi punto de vista, digo, en mi opinión, te genere que quieras entender eso, o que por lo menos lo observes, o que al menos le des cierta cancha, ¿no? Para a ver qué pasa aquí. ¿Cuál es la idea que yo he tenido siempre y por qué esta fascinación sobre un hecho que al final es así? Los humanos somos bárbaros en nuestro lado oscuro, somos inclasificables, ¿no? Como la película, y somos... es difícil de describir todas esas pulsiones, esas contradicciones, esa necesidad también de ser valorado, por otro lado, ¿no? En los grandes eventos, en el deporte, en los ritos, en las costumbres, y sobre todo de entender la figura del hombre más allá del hombre, ¿no? De que tiene que hacer un espectáculo de muchas cosas. Y entonces también eso explica mucho del propio miedo del hombre a estar solo, ¿no? Podríamos hablar del título o de muchas cosas, pero de entender que el hombre como ente o la humanidad necesita trascender, aunque sea a un precio de una fiesta bastante que habla de la, no sé, para mí, vuelvo a decir, opinión personal, de lo bárbaro que podemos llegar a ser, ¿no? Entonces es muy inaudito que exista una película que al menos te acerque a entender, digamos, esta cosa del humano tan sumamente irrefrenable, ¿no? Yo creo que este impulso sobre la costumbre, sobre la herencia, sobre lo que somos de alguna manera, o mejor dicho, lo que podemos llegar a ser en ciertos momentos, ¿no? Podemos llegar a ser la luz o la oscuridad o, digamos, el abuso, y creo que eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Al igual que cuando vemos un documental de guerra, o vemos un documental donde se hablan de torturas, o vemos cualquier hecho gráfico o registro, ¿no? De cosas que dices, ¿cómo ha podido hacer esto la humanidad? ¿No? Un genocidio, pero hay que verlo, hay que entender, ¿no? Solo de un día para otro no se levanta uno y dice, voy a hacer esto, sino que forma parte de una tradición de miles de años, de por qué se valora por un lado eso y por qué se forma un espectáculo también alrededor de eso, ¿no? En relación a... o la relación que hay entre lo humano y lo animal, y lo externo, la naturaleza, ese conflicto constante, ¿no? De tener que prevalecer, de tener que trascender. Y es una película que te hace muchas preguntas. Y creo que las grandes películas en documentales o ficción tienen que hacerte preguntas. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿No? ¿Por qué el humano llega a hacer este tipo de... o llega a tener este tipo de comportamientos, ¿no? Y ahí sí me parece que la película es muy aguda y muy interesante. Porque simplemente plantea, no sé, una de las brechas humanas, uno de los desgarros humanos, ¿no? Que es por qué es tan controvertido, ¿no? Cuando hablamos de religión, o cuando hablamos de política, o de maltrato animal, o temas que son complicados y en los que hay muchos matices, muchos grises, ¿no? Muchas personas implicadas también. Y sobre todo una opinión pública que todos estamos, yo creo, ¿no? En consenso en cuanto a que intentar ser mejores humanos. ¿Pero qué es eso? Para unos será una cosa, para otros será otra, ¿no? Para unos, no sé, vamos a decir, que el vecino tenga la música un poco alta es aceptable, para otros es inaceptable. Entonces, a partir de ahí, también va a haber, claro, un punto de vista sobre, digamos, la graduación, ¿no? de muchas cosas en lo social. Y vuelvo a decir, es de verdad rematadamente complicado, si no ves la película, entender de nuevo esta cosa que dispone también Serra, simplemente con la imagen y con el sonido, es decir, con los elementos más esenciales en cuanto a la narración cinematográfica y en cuanto a entender, si es que acaso se puede decir, la odisea de estos tipos, que tampoco lo es, pero para que me entendáis,
el medio ambiente y la extensión que tiene en lo social. Y la repercusión y la aceptación entre muchísimas personas. Eso no podemos obviarlo, ¿no? Siempre ha habido con muchas disputas, peleas entre taurinos, antitaurinos, todo esto, ¿no? O sea, hay algo pasa que nos toca dentro, igual que pues, podemos hablar de la Semana Santa o tantas otras tradiciones que unos humanos acogen y entienden y las representan, vamos a decir, y otros no. O sea, están absolutamente... Esto no sé, un pensamiento medieval, bla, 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 ¿no? No obstante, y para acercarme, digamos, por otro lado, y ocurría en el Baño del Diablo y en muchísimas tradiciones, bueno, de Europa y de la Edad Media, cómo nos fascinamos cuando en la plaza del pueblo pues cortaban las cabezas, había torturas, es decir, hay algo que nos confronta, igual que las pinturas negras de Goya, ¿no? Con quizá estamos más acostumbrados de lo debido a ver el horror, a tener que entenderlo. Y sobre todo hay como una, y en lo moderno también, creo que es otra analogía de la película, una inmunidad a las imágenes fuertes, desagradables. Bueno, vemos todos los días en los telediarios imágenes de guerras, de muertes, en las películas incluso también, de violencia extrema, y luego cuando salen dos personas teniendo sexo, pues es como, oh Dios mío, qué escándalo, ¿no? Esa doble moral también en lo social tiene mucho que ver también, ¿no? En cómo vemos las imágenes en lo actual, cómo hemos sido desbordados por todo eso y cómo lanzamos la voz al cielo en muchas ocasiones por pequeñas tonterías, ¿no? Y en otras no, cuando debemos no lo hacemos, ¿no? Cuando hay algo importante como una decisión política o una injusticia, una tortura, no, o no tanto. Entonces es una película más allá que te obliga a ver, que simplemente expone. Y tú, creo que lo inteligente de la película es que tú vas a decidir qué pasa con eso. Y creo que es necesario este tipo de películas a la hora de, más allá de desagradar o no, que eso no me interesa, de incomodar, de hacer pensar, de reflexionar sobre diferentes temas candentes, complicados y con a veces difíciles de entender, ¿no? Desde la posición personal de uno, la que tenga. Ahí ya no vamos a entrar, ¿no? Entonces, como muy curioso lo que consigue la película con nada, cómo ese enfrentamiento, más allá de convertirse en algo personal, y lo vemos, ¿no? En la sensación que tiene el torero, ¿no? Es algo sobre lo humano, ¿no? Sobre qué incómodo es ver, o mejor dicho, qué incómodo es seguir viendo. ¿Por qué seguimos viendo? ¿Por qué cuando hay una guerra o un genocidio seguimos viendo cómo disparan a alguien? Cómo lo desmembran, ¿no? Podría ser un poco esa analogía, me refiero, ¿no? A lo que vemos en el documental, que hay muchas imágenes muy pues, sanguinolentas, desagradables, como queréis llamarlo, ¿no? Y hay algo sobre también reflexionar, llamamos humano y llamamos bestia, ¿no? Al animal. Pero al final, ¿quiénes somos más bestias, no? O, mejor dicho, ¿nunca hemos perdido esa cosa animal, de alguna manera? ¿Seguimos siendo bárbaros? Yo creo que sí, que por supuesto, incluso, pero no solo en esto, sino en el trato a las personas, cómo gritamos, cómo metemos el cuchillo, ¿no? En los combates dialécticos en la televisión. Es decir, no podemos escapar de ser animales, nosotros también, que de alguna manera somos simios, evolucionados, bla, bla, bla. Podemos dejar de pensar en la vida, en la muerte, en la supervivencia, en comer a toda costa, comer a los demás, matar a los demás si hace falta, ¿no? Podemos escapar de ese pasado absolutamente animal, podemos ser civilizados, lo que se entiende por civilizados. Creo que la película te hace todo ese tipo de preguntas. Y por eso es tan interesante, ¿no? Que las bestias al final son las que ejercen de bestias. Más allá si seas animal o seas humano, ¿no? Yo creo que también es una cuestión interesante, ¿no? ¿Qué nivel de animalidad
seguimos teniendo, tendremos. Esto seguirá habiendo cola con estos temas. ¿Por qué nos comportamos, ¿no? O un asesino en serie, un torturador, un maltratador, un violador. ¿Por qué ocurre todo esto, ¿no? ¿Por qué, de alguna manera, los sistemas humanos provocan de vez en cuando gente, digamos, que se confronta con lo desagradable, ¿no? Creo que también es otra de las preguntas que hace la cinta. ¿Por qué nos cuesta tanto lo desagradable? Pero ¿por qué también luego cuando lo vemos no podemos dejar de mirar el horror, ¿no? La barbarie, como queráis llamarlo, ¿no? Que otros no lo llamarán así, será una fiesta, un placer, y creo que tiene mucho que ver, ¿no? O está más cerca de lo que creemos el placer y el dolor. También en cuanto a lo actual, bueno, en general en cuanto a lo humano, para unos puede ser placer, para otros dolor, para unos incomprensible, para otros totalmente aceptable y disfrutable. Es esa extrañeza también del humano lo que dispone la película, lo que te coloca delante y lo que tú como espectador inteligente tienes que decidir qué pensar sobre eso, ¿no? Y creo que, de nuevo, es, o sea, muy, muy bien Albert Serra en ese sentido de simplemente mostrarnos un espejo al que cuesta mirar, ¿no? Y creo que eso es interesante siempre en el cine, en el audiovisual, de que las obras vayan más allá de lo simplemente acomodatorio, satisfactorio, del entretenimiento. Aquí es otro tipo de obra, ¿no? De hacernos preguntas, de confrontarnos con nuestros miedos, de entender lo social, de entender por qué suceden este tipo de ritos, ceremonias, ¿no? Que al final tiene algo tanto sobre lo religioso, ¿no? De rituales, ¿no? Y por qué siempre han ocurrido desde lo pagano hasta lo cristiano. Es decir, hay una cuestión muy interesante acerca de por qué cierta gente se dedica a hacer esto. Y por qué, como decíamos, la mezcla de para unos placer y para otros dolor y no entendimiento, ¿no? Y indignación. ¿Por qué esa mezcla en lo humano, ¿no? Siendo el hecho el mismo. Eso está muy bien en la película, te lo dispone y el hecho es el mismo para todos, pero no. En la sala, cuando yo lo estaba viendo, había reacciones de todo tipo. Había gente agitada, como que le gustaba eso. Había gente que no podía, ¿no? Mirabas y se tapaba los ojos, ¿no? Hay una cuestión muy interesante sobre lo que unos consideran horror y que se puede ver otros les rompe la cabeza, ¿no? Y eso nos está confrontando con nuestros miedos más profundos, yo creo. Y por lo menos nos va a hacer reflexionar, hacernos preguntas. Como siempre digo, tenéis que ir a verla por vosotros mismos, si es que queréis, si no, no pasa nada, pero es una película para sacar muchas conclusiones por todas las preguntas que deja ahí, ¿no? A través de una mezcla de sonido fabulosa, de simplemente el valor de las imágenes, del plano mantenido, del hecho, es un hecho fuerte, ¿no? Y de casi estar al ras de los ojos, ¿no? Tanto del animal como del humano. Entender esa escala también, ¿no? Creo que es una película muy de la escala, del punto de vista de quitar lo aledaño, lo que sobra, y de entender una ceremonia o no, pero de intentar por lo menos adentrarse en esa movida, ¿no? Tardes de soledad, amigos. Concha de Oro de San Sebastián. Yo creo que una de las películas importantes de esta temporada. Es verdad que a mí particularmente se me hace un poco dispersa porque en cuanto a lo estructural es un poco repetitiva, te deja un poco exhausto en cuanto al tema de la filmación de las corridas. Para mí hubiera tenido más valor también ir a otros lugares o saber quién es ese banderillero que no para de hablar verborreico, esos encuentros en hoteles. Quiero decir, para mí hubiera sido más valioso todo eso. Se me hace un poco repetitivo, un poco exhausto. Me quedo después de tanta corrida. Y eso, menos duración, creo que hubiera sido un poco más conciso todo. Pero entiendo que sea así para plantear esta esfera, ¿no? De las cosas.
que quiere, por lo menos, que tú decidas al ver el documental, la película. Poco más, amigos, que nos podéis ayudar, pues como siempre os decimos, siguiéndonos en redes, Instagram, Twitter, TikTok si queréis, también suscribiéndose aquí en el canal de YouTube, dando like si os ha gustado el vídeo, también dejándonos comentarios, los que sean justo debajo, y que nos vemos en un próximo vídeo o directo de Amantes de Uyuni.